Puedes quedarte con toda mi empresa, si de alguna manera logras vencerme con esa vieja chatarra. La voz de Richard Hall cortó el estacionamiento como una cuchilla. Las palabras fueron lo suficientemente fuertes como para que casi todas las personas cercanas dejaran de hacer lo que estaban haciendo y giraran la cabeza para mirar. Las conversaciones se congelaron. Los pasos se ralentizaron. Incluso la cálida brisa de la tarde pareció dudar mientras la curiosidad se extendía por el aire. En el centro del estacionamiento estaba el propio Richard Hall, alto, seguro de sí mismo, vestido con un traje color carbón perfectamente hecho a medida que parecía demasiado caro para una simple tarde entre semana. La luz del sol rebotaba en la superficie pulida de su Ferrari rojo, haciéndolo brillar como una joya entre los coches comunes. A Richard le gustaban momentos como este. Le gustaba la atención. Le gustaba el control. Y sobre todo, le gustaba la sensación de poder que aparecía cuando la gente se apartaba para dejarlo pasar. Cada mañana, cuando llegaba a la sede de la empresa, los empleados movían silenciosamente sus vehículos para que su Ferrari pudiera deslizarse sin esfuerzo hacia el mejor lugar de estacionamiento de todo el lote. Se había convertido en un ritual silencioso que nadie cuestionaba. Pero hoy, algo era diferente. Su lugar habitual ya estaba ocupado. Allí, justo al lado de su Ferrari, estaba estacionado un Cadillac de 1930 viejo y cubierto de polvo. El coche parecía pertenecer a otro siglo. Su pintura negra se había desgastado de manera desigual con el paso del tiempo. Pequeños arañazos y manchas de óxido susurraban historias de largos caminos y muchos años. El cromo estaba opaco y el capó del motor llevaba la cansada dignidad de una máquina que había vivido mucho más que cualquiera de los que estaban allí. Richard lo miró durante varios segundos. Su mandíbula se tensó lentamente. Detrás de él estaban algunos inversores visitantes, hombres ricos a quienes había invitado a recorrer la empresa. Siguieron su mirada con curiosidad. Uno de ellos se inclinó ligeramente y susurró, ¿quién demonios estacionó esa reliquia aquí? Un leve murmullo se extendió entre los empleados cercanos. Alguien soltó una pequeña risa. Otro murmuró, eso parece algo que debería estar en un museo. El concreto caliente bajo sus pies irradiaba calor hacia el aire. Un leve olor a aceite de motor flotaba desde algún lugar cercano. Algunos trabajadores disminuyeron el paso fingiendo revisar sus teléfonos mientras en realidad observaban en secreto lo que sucedería después. Porque todos sabían una cosa. A Richard Hall no le gustaban las sorpresas. Y ciertamente no le gustaba que alguien tocara lo que él consideraba su espacio. Un momento después apareció el dueño del Cadillac. Un anciano conserje afroamericano llamado Louis Carter caminó tranquilamente hacia el coche, sosteniendo un pequeño llavero que tintineaba suavemente con cada paso. Sus pantalones de uniforme estaban gastados por años de trabajo y su cabello gris se curvaba ligeramente en las puntas bajo la luz del sol. Louis se movía con el ritmo lento y constante de alguien que había pasado décadas haciendo el mismo trabajo honesto cada día. No parecía notar a la multitud que lo observaba. O tal vez, si lo notaba y simplemente no le importaba. Se limpió las manos con una pequeña toalla de limpieza que colgaba de su cinturón y examinó el Cadillac como un hombre que revisa a un viejo amigo. Richard Doun puso al frente. Tú estacionaste aquí. Louis levantó la mirada. Por un breve segundo la confusión cruzó su rostro. Luego asintió con calma. Sí, los otros lugares estaban llenos. Algunas personas cercanas intercambiaron miradas. Richard soltó una carcajada repentina. Pero no era una risa cálida de diversión. Era aguda. Fría. ¿Pensaste que estacionar esa cosa junto a un Ferrari era una buena idea? Sus inversores sonrieron con incomodidad. Un empleado levantó discretamente la cámara de su teléfono. Otro susurró, esto se va a poner interesante. Louis Carter no respondió. Simplemente ajustó sus gafas y miró el espejo lateral del Cadillac, limpiando una fina capa de polvo con su pulgar. Su calma era casi antinatural, como un hombre de pie tranquilamente en medio de una tormenta. Y esa calma irritó aún más a Richard. Dio otro paso adelante. La distancia entre ellos se redujo a unos pocos metros. ¿Sabes quién es el dueño de este lugar, verdad? Louis asintió una vez. Sí. Su tono seguía siendo educado. Neutral. Entonces deberías entender algo, dijo Richard lentamente. Ese lugar de estacionamiento me pertenece. Louis inclinó ligeramente la cabeza. Pero estaba libre. Varios empleados intentaron ocultar sus sonrisas. Un hombre susurró, este viejo es valiente. Richard notó al público que crecía alrededor y de repente algo se encendió dentro de él.
Una idea. Miró el Cadillac y luego su Ferrari. Después sonrió. No de forma amable. Sino traviesa. ¿Sabes qué? Dijo Richard lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Hagámoslo interesante. La multitud se inclinó hacia adelante. Los teléfonos se levantaron más alto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Louis con calma. Richard señaló a ambos coches. Estacionaste junto a mí, así que resolvámoslo como se debe. Hizo una pausa, disfrutando el suspenso. Luego dijo las palabras que cambiarían todo. Compite conmigo. Exclamaciones de sorpresa recorrieron la multitud. ¿Una carrera? ¿Con ese coche? Richard continuó, con la voz llena de confianza. Si de alguna manera esa antigüedad vence a mi Ferrari, puedes quedarte con mi empresa. El estacionamiento estalló en murmullos. Acaba de decir eso. Habla en serio. Louis parpadeó lentamente mientras asimilaba las palabras. ¿Quieres correr, por un lugar de estacionamiento? Richard sonrió con arrogancia. No golpeó el capó del Ferrari con orgullo. Quiero mostrarles a todos cómo se ve el verdadero poder. Por un momento el silencio cayó sobre el estacionamiento. Una brisa pasó entre las filas de coches llevando el olor a goma y asfalto caliente. Louis Carter miró el Cadillac. Sus dedos golpearon ligeramente la puerta de metal, como si estuviera pensando. Luego volvió a mirar a Richard Hall. ¿Estás seguro de esto? Richard sonrió ampliamente. Absolutamente. La multitud se inclinó hacia adelante. Alguien susurró, por favor di que sí. Louis Carter se encogió ligeramente de hombros. Luego dijo en voz baja, está bien. Los murmullos se hicieron más fuertes. Los teléfonos apuntaron aún más alto. Y en ese mismo momento, sin que nadie lo notara realmente, una simple discusión por un lugar de estacionamiento se había convertido en una historia que todos allí recordarían durante años. Porque a veces, el hombre más silencioso en la habitación, es el que está a punto de cambiarlo todo. La historia del extraño desafío se extendió por todo el edificio más rápido de lo que nadie esperaba. En cuestión de minutos, empleados que estaban trabajando en distintos pisos comenzaron a acercarse a las ventanas que daban al estacionamiento, mirando hacia afuera con curiosidad escrita en sus rostros. Algunos bajaron apresuradamente por las escaleras, susurrando entre ellos como si estuvieran persiguiendo un rumor que no querían perderse. ¿Escuchaste lo que pasó? El desafío al conserje a una carrera. Con ese viejo Cadillac. No puede ser. Pero era verdad. En el extremo del estacionamiento de la empresa, dos autos estaban lado a lado bajo el ardiente sol de la tarde. De un lado estaba el brillante Ferrari rojo de Richard Hall, elegante y agresivo, su carrocería pulida reflejando la luz del sol como un espejo. El coche parecía rápido incluso estando quieto, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Del otro lado estaba el Cadillac de 1930 de Louis Carter. El Cadillac parecía pesado, viejo y cansado. Su pintura desgastada llevaba décadas de arañazos y marcas del clima. El cromo había perdido su brillo y las llantas parecían haber rodado miles de kilómetros silenciosos. Para la mayoría de las personas que observaban, el resultado de la carrera parecía obvio. Pero Louis Carter no parecía preocupado. Se quedó de pie junto al Cadillac con calma, abriendo el capó con un lento sonido chirriante. La bisagra metálica gimió suavemente al levantarse. Un ligero olor a gasolina vieja se escapó hacia el aire cálido. Louis se inclinó hacia adelante y comenzó a revisar el motor. Sus movimientos eran firmes, cuidadosos, practicados. Ajustó una pequeña correa. Presionó suavemente una manguera de goma. Acomodó un cierre metálico suelto. Cada movimiento parecía sencillo, como algo que había hecho cientos, quizá miles de veces antes. No había prisa en sus acciones. Ningún pánico. Ningún nerviosismo. Su respiración permanecía tranquila y regular, como la de un hombre que se prepara para conducir a casa después de un día normal, no para una carrera contra un automóvil deportivo de millones de dólares. Frente a él, Richard Hall se movía de manera muy diferente. Richard amaba la atención. Caminaba lentamente alrededor de su Ferrari, dejando que la multitud admirara cada centímetro del vehículo. Sus inversores estaban cerca, observando con orgullo mientras hablaba del automóvil como un coleccionista que presenta una rara obra de arte. Miren esta obra maestra, dijo Richard con confianza. Pasó su mano por el suave capó del Ferrari, asegurándose de que el reflejo de la multitud y de sus cámaras brillara sobre la pintura reluciente. De 0 a 60 en menos de 3 segundos, continuó.
700 caballos de fuerza. Su voz se escuchaba fácilmente entre la multitud reunida. Este coche no solo conduce, vuela. Algunos empleados asintieron en señal de acuerdo. Alguien susurró, ese conserje no tiene ninguna oportunidad. Otro se rió. Esto va a ser vergonzoso. Los teléfonos seguían grabando. Toda la escena había empezado a sentirse como un espectáculo. Louis Carter limpió silenciosamente una pequeña mancha del espejo del Cadillac con la esquina de su toalla. No sabía que una pequeña carrera necesitaba un discurso tan grande, dijo con calma. Algunas personas en la multitud rieron. Un joven empleado susurró lo suficientemente fuerte para que otros lo escucharan, el abuelo tiene sentido del humor. Richard sonrió con arrogancia. Déjenlo hablar, dijo. En un momento estará comiendo polvo. Con eso, Richard subió al Ferrari y cerró la puerta con un fuerte clic. El motor rugió al encenderse. El sonido explotó por todo el estacionamiento como un trueno. El poderoso motor del Ferrari vibró en el suelo bajo los pies de todos. Varias personas retrocedieron instintivamente. La máquina sonaba viva. Furiosa. Hambrienta de velocidad. Louis Carter no reaccionó. Simplemente cerró el capó del Cadillac con un suave empujón y caminó hacia la puerta del conductor. La vieja puerta se abrió con un silencioso chirrido metálico. Se acomodó en el asiento de cuero desgastado y ajustó su posición lentamente, como un hombre que se sienta en una silla familiar. Dentro del Cadillac, el tablero se veía simple y antiguo. El volante era grande y delgado, su superficie pulida por décadas de uso. Louis colocó ambas manos en el volante. Luego golpeó suavemente el tablero con 2 dedos. Era un pequeño gesto, casi afectuoso, como si estuviera saludando a un viejo compañero. Algunos trabajadores se reunieron frente a los 2 autos tratando de organizar una línea de salida. Esto es una locura, susurró un hombre. Está compitiendo contra alguien que podría ser su abuelo. Otro respondió, Hal definitivamente va a hacer que esto se vuelva viral. El sol caía con más fuerza, calentando el concreto bajo sus pies. El sudor comenzó a aparecer en varias frentes mientras la multitud se apretaba formando un semicírculo detrás de los vehículos. La emoción zumbaba en el aire. Alguien susurró en voz baja, es extraño lo tranquilo que está ese viejo. Dentro del Ferrari, Richard bajó ligeramente la ventana. Se inclinó hacia Louis y gritó con una sonrisa burlona, espero que esa cosa siquiera pueda moverse. Louis no giró la cabeza. No respondió. Simplemente apretó un poco más el volante y tomó una respiración lenta. Cerca de allí, una supervisora de la empresa dio un paso al frente. Levantó su mano en alto señalando silencio. La multitud se calló. El motor del Ferrari rugía con fuerza. El motor del Cadillac, cuando Louis giró la llave, produjo solo un suave zumbido irregular, un latido mecánico tranquilo que parecía casi frágil comparado con el rugido a su lado. Algunas personas se rieron por la diferencia. La supervisora miró a ambos conductores. A mi señal, dijo. La tensión se hizo más intensa. Los teléfonos apuntaban directamente a los 2 autos. Alguien susurró, esto es una locura. La supervisora levantó 3 dedos. 3. El motor del Ferrari rugió más fuerte. 2. Louis Carter miraba directamente al frente. Su rostro permanecía tranquilo. 1. Por un segundo todo el estacionamiento quedó en silencio. Entonces la supervisora bajó la mano. Adelante. En el momento en que se dio la señal, Richard Hall pisó el acelerador con fuerza. El Ferrari salió disparado hacia adelante. Sus llantas chillaron contra el pavimento caliente, dejando finas marcas negras sobre el asfalto mientras la poderosa máquina se lanzaba como una bala disparada desde un arma. El motor rugió con violencia, resonando en todo el estacionamiento abierto y rebotando contra las paredes de los edificios cercanos. La multitud estalló de emoción. ¡Wow! ¿Viste esa salida? Los teléfonos se inclinaron hacia adelante, intentando capturar al Ferrari mientras se lanzaba por la larga recta que conducía hacia el extremo de la propiedad. Richard sonrió dentro del coche. Esto era exactamente lo que esperaba. Velocidad. Atención. Victoria. En el espejo retrovisor ya podía ver al Cadillac muy atrás. Pero el Cadillac no salió disparado. Louis Carter simplemente apoyó suavemente el pie en el pedal. El viejo coche salió de la línea de salida lentamente, en silencio, casi con suavidad. No hubo una salida dramática. No hubo llantas chillando. Solo un movimiento constante hacia adelante. El motor del Cadillac zumbaba suavemente,
como el latido cansado pero decidido de un corazón. Varias personas cerca de la línea de salida estallaron en carcajadas. Apenas se está moviendo. Esta va a ser la carrera más corta de la historia. Otro empleado sacudió la cabeza. Hombre, esto va a ser doloroso de ver. Pero Lewis Carter no parecía avergonzado. Su rostro permanecía tranquilo. Concentrado. Ambas manos seguían firmes en el volante mientras el Cadillac avanzaba por el camino a su propio ritmo. Algo en esa expresión serena hizo que algunas personas dejaran de reír. No tenía sentido. Cualquiera en esa situación estaría nervioso, apresurado, tal vez incluso en pánico. Pero Lewis parecía un hombre dando un tranquilo paseo por la tarde. Mientras tanto, mucho más adelante, el Ferrari de Richard Hall devoraba la carretera. La poderosa máquina avanzaba a una velocidad increíble, el motor rugiendo como un animal salvaje disfrutando de la persecución. El viento golpeaba las ventanas mientras Richard presionaba el coche cada vez más. Ni siquiera se molestó en mirar hacia atrás otra vez. ¿Para qué? No había competencia. Detrás de él, la multitud comenzó a correr a lo largo del camino, intentando seguir la carrera mientras grababan todo con sus teléfonos. La gente se gritaba entre sí. El Ferrari ya va a la mitad. Ese Cadillac todavía va arrastrándose. Algunos reían. Otros animaban. Pero nadie cuestionaba el resultado. El resultado parecía obvio. Richard Hall iba a ganar. Y todos lo esperaban. Pero a mitad del largo camino, algo extraño ocurrió. El sonido del motor del Ferrari cambió. Al principio fue sutil. Un pequeño tartamudeo escondido dentro del rugido. Richard frunció ligeramente el ceño. Presionó el acelerador con más fuerza. El coche volvió a impulsarse, pero entonces el motor tosió. Un duro sonido metálico sacudió el vehículo. ¡Qué demonios! Otro sonido de advertencia resonó desde el tablero. Una pequeña luz roja se encendió. La sonrisa de Richard desapareció. Luego apareció otra luz. Y otra más. El motor se sacudió de repente. El Ferrari tembló violentamente debajo de él. Richard apretó con fuerza el volante. Vamos, no ahora. Presionó el acelerador otra vez. Pero el pedal se sentía extraño. Pesado. Resistant. El motor tosió más fuerte esta vez, sacudiendo todo el coche. El calor del compartimiento del motor comenzó a filtrarse hacia el interior, llevando consigo un fuerte olor metálico. El Ferrari intentó avanzar una vez más. Se movió unos pocos metros. Luego el motor dio un último y violento sacudón. Y murió. Un silencio absoluto llenó la carretera. La poderosa máquina rodó lentamente hasta detenerse en medio del camino. Richard miró el tablero con incredulidad. Las luces de advertencia brillaban rojas como pequeños ojos acusadores. Por un momento simplemente se quedó sentado allí, inmóvil. Esto no podía estar pasando. No ahora. No frente a todos. Su corazón comenzó a latir más rápido. El sudor apareció en su frente. Richard abrió la puerta y salió del Ferrari. El pavimento caliente irradiaba calor bajo sus zapatos. Miró hacia la máquina silenciosa que siempre había representado su orgullo. Ahora parecía indefensa. Traicionada. A lo lejos, la multitud todavía corría hacia él. Aún no habían llegado al Ferrari detenido. Pero pronto lo harían. Y verían todo. Richard se pasó una mano nerviosa por el cabello. Entonces escuchó algo detrás de él. Un sonido suave. Un zumbido tranquilo y constante. El sonido del Cadillac. El viejo coche de Lewis Carter seguía avanzando por la carretera, lentamente, pacientemente, como un reloj que se negaba a apresurarse. Paso a paso. Metro a metro. El Cadillac se acercaba. Algunos de los empleados que corrían comenzaron a disminuir la velocidad cuando notaron el Ferrari inmóvil. Susurros confundidos se extendieron entre ellos. Espera, ¿por qué se detuvo? ¿Hay algo mal con el Ferrari? No puede ser. El Cadillac de Lewis Carter se acercó más. El cromo desgastado reflejaba la luz del sol en pequeños destellos mientras el coche vibraba suavemente sobre el pavimento irregular. El vehículo no era rápido, pero era constante, confiable. Lewis redujo un poco la velocidad cuando llegó junto al Ferrari averiado. Sacó el brazo por la ventana abierta y miró con calma a Richard, que estaba de pie junto a su máquina rota. Su voz fue tranquila. Educada. Necesitas que te lleve. Richard lo miró fijamente. Su rostro perdió todo el color. No puedes estar hablando en serio.
Louis se inclinó hacia el otro lado del asiento y desbloqueó la puerta del pasajero. El suave clic de la cerradura resonó extrañamente fuerte en el silencio que los rodeaba. La multitud finalmente estaba alcanzándolos. Los teléfonos apuntaban hacia la escena. Louis habló otra vez. La carrera no ha terminado. Señaló el asiento del pasajero abierto. ¿Vienes, o no? Durante unos largos segundos, Richard Hall no se movió. Simplemente se quedó de pie junto al Ferrari silencioso, mirando a Louis Carter como si el mundo se hubiera puesto de cabeza de repente. El viento caliente se movía suavemente sobre el tramo vacío de pavimento, levantando polvo en el aire. Detrás de ellos, la multitud de empleados e invitados finalmente estaba llegando a la escena, sus pasos disminuyendo al notar algo extraño. El Ferrari no se movía. Los teléfonos se levantaron más alto. Voces confundidas comenzaron a susurrar. «Espera, el Ferrari se detuvo. Está roto». Eso no puede ser. Richard podía sentir el peso de esas voces incluso antes de que llegaran hasta él. Su pecho se tensó. Su orgullo, que solo minutos antes se sentía tan sólido, ahora parecía frágil, como un vidrio delgado a punto de romperse. Louis Carter esperaba pacientemente dentro del Cadillac. Su brazo descansaba tranquilamente sobre el marco de la ventana. Su expresión seguía siendo calmada, casi pensativa, como la de un hombre que ofrece un viaje a un extraño en una carretera rural tranquila. «¿Vienes, o no?», repitió Louis con suavidad. La mandíbula de Richard se tensó. La humillación ardía en su pecho. La situación parecía imposible. Solo minutos antes había sido el centro de atención, el millonario confiado a punto de demostrar su superioridad. Ahora estaba de pie al lado de la carretera junto a un Ferrari averiado mientras el conserje al que había ridiculizado estaba sentado tranquilamente en el asiento del conductor de un Cadillac de 70 años, ofreciéndole ayuda. La multitud finalmente llegó. Los empleados redujeron la velocidad, mirando con los ojos muy abiertos el Ferrari silencioso. Alguien jadeó. «Su coche realmente se averió», otro susurró. «No puede ser, esto es una locura». Algunas personas rieron nerviosamente, sin saber si estaban presenciando una broma o un desastre. Las cámaras apuntaban directamente a Richard. Cada segundo que permanecía allí de pie hacía que la vergüenza se volviera más pesada. Louis volvió a inclinarse y empujó la puerta del pasajero para abrirla. La puerta crujió ligeramente al abrirse. «Todavía hay una línea de meta», dijo Louis en voz baja. «Probablemente deberíamos llegar allí». Las palabras eran simples, pero llevaban un peso extraño. Richard tragó saliva. Sus inversores ahora estaban entre la multitud, con expresiones tensas de preocupación. Uno de ellos negó lentamente con la cabeza, claramente dándose cuenta de que la situación ya se había salido completamente de control. Richard miró alrededor. Teléfonos, cámaras, susurros. Todos lo estaban observando. Cada movimiento, cada reacción. Podía quedarse allí de pie y seguir pareciendo derrotado, o podía tragarse su orgullo y terminar lo que había comenzado. La decisión se sentía amarga. Pero las cámaras seguían grabando. Richard dejó escapar un suspiro lento. Luego, sin decir una palabra, caminó hacia el Cadillac. La multitud se quedó en silencio. El momento se sentía surrealista. El millonario arrogante, subiendo al asiento del pasajero del coche viejo que había ridiculizado solo minutos antes. Richard se acomodó cuidadosamente en el asiento de cuero agrietado. El interior olía levemente a tela vieja y aceite de motor. El tablero parecía simple, envejecido por el tiempo pero aún sólido. Louis cerró la puerta. Luego presionó suavemente el acelerador. El Cadillac avanzó. No rápido. No dramático. Solo constante. La multitud se apartó mientras el viejo coche avanzaba por el camino hacia la línea de meta. La gente observaba con expresiones de asombro. Los teléfonos seguían el movimiento. Alguien susurró con incredulidad. «En realidad está viajando con él», otro respondió. «Esto es una locura». Dentro del Cadillac, el silencio llenaba la cabina. Richard miraba hacia adelante. Sus manos descansaban rígidamente sobre sus rodillas. No sabía qué decir. Por primera vez en años, tal vez décadas, se sentía completamente fuera de control. Louis Carter mantenía la vista en la carretera. No sonreía. No se burlaba. Ni siquiera miraba a Richard. Simplemente conducía. El motor zumbaba suavemente mientras el coche avanzaba con una determinación paciente. Afuera, la multitud caminaba por los lados del camino, grabando la extraña escena que se desarrollaba frente a ellos.
El Cadillac finalmente se acercó a la línea pintada al final del estacionamiento, la improvisada línea de meta que alguien había dibujado minutos antes. Louis levantó suavemente el pie del acelerador. El coche avanzó lentamente. Luego cruzó la línea. Sin rugido. Sin celebración. Solo un suave rumor. Louis presionó el freno con delicadeza y el Cadillac se detuvo. Por un momento, toda el área quedó en silencio. Decenas de personas estaban alrededor de la línea de meta mirando el coche. Todas las miradas se dirigieron hacia el lado del pasajero. Richard Hall abrió lentamente la puerta. En el momento en que salió, el calor del sol de la tarde golpeó su rostro nuevamente. Su camisa estaba pegada a su espalda por el sudor. Su confianza, que antes era tan visible, había desaparecido. Los teléfonos se acercaron. Las cámaras hicieron zoom. Alguien susurró en voz baja, perdió su propio desafío. Otra voz añadió, condujo un Ferrari y aún así necesitó que lo llevaran hasta la meta. Louis Carter salió lentamente del Cadillac, estirando las piernas como alguien que termina un viaje normal después de un largo día de trabajo. Se frotó ligeramente la rodilla. Luego se quedó de pie junto al coche. Tranquilo. Silencioso. No celebró. No dijo nada. Simplemente permitió que el momento existiera. El silencio a su alrededor se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Richard aclaró la garganta. Su voz se sentía seca. Escuchen, todos, dijo. Esto no es exactamente lo que parece. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que sonaban débiles. Porque en el fondo, todos allí ya sabían exactamente cómo se veía. El silencio después de que Richard Hall habló se sintió pesado, casi incómodo. La multitud permanecía alrededor de la línea de meta formando un círculo suelto, con los teléfonos aún levantados y las cámaras grabando cada segundo del momento. El calor del sol de la tarde caía sobre el pavimento, pero nadie parecía notarlo ya. Toda la atención estaba centrada en Richard. Él permanecía allí junto al Cadillac, tratando de ordenar sus pensamientos. Esto no fue exactamente una carrera justa, dijo, forzando las palabras lentamente. Su voz sonaba más tensa de lo normal, menos segura que el tono poderoso al que todos estaban acostumbrados a oírle. Algunas personas de la multitud intercambiaron miradas. Algunos empleados susurraron en voz baja. Pero nadie lo interrumpió. Richard señaló hacia la dirección donde el Ferrari se había averiado. El coche tuvo un problema mecánico, continuó. Cualquiera aquí sabe que un Ferrari no se detiene así como así. Algo claramente falló. Un joven empleado cerca del frente de la multitud habló. Pero usted dijo, que si él ganaba, podía quedarse con la empresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Simples. Directas. Inevitable. Otro empleado asintió lentamente. Todos lo escuchamos. Varias personas murmuraron en acuerdo. Las cámaras continuaban grabando. La mandíbula de Richard se tensó otra vez. Metió las manos en los bolsillos para ocultar el leve temblor de sus dedos. Había pasado años construyendo una imagen, el poderoso director ejecutivo que siempre dominaba cualquier sala en la que entraba. Pero en ese momento, esa imagen se estaba agrietando. La presión de decenas de miradas observándolo resultaba sofocante. Louis Carter dio un paso adelante en silencio. Se limpió las manos con la misma toalla gastada que había estado colgando de su cinturón antes. Sus movimientos eran lentos y reflexivos, como los de un hombre que considera cuidadosamente la mejor forma de hablar sin causar daño innecesario. Luego miró directamente a Richard. Yo no corrí por tu empresa, dijo Louis con calma. La multitud se movió ligeramente. Una ola de sorpresa recorrió a las personas que estaban cerca. Louis continuó, con voz firme y tranquila. Tú pediste una carrera, así que corrí. Alguien susurró detrás de las cámaras, lo está dejando salir de esto. Otra persona respondió en voz baja, ese hombre tiene dignidad. Richard parpadeó, sorprendido por las palabras. Por un momento no respondió. Louis miró alrededor a la multitud y luego volvió a mirar a Richard. No estoy aquí para quitarte nada, añadió en voz baja. Ni tu negocio, ni tu dinero. Hizo una breve pausa. Solo terminé lo que tú empezaste. Las palabras llevaban una fuerza silenciosa que llenó el espacio entre ellos. Los hombros de Richard se relajaron ligeramente. Por primera vez desde que comenzó la carrera, un pequeño suspiro de alivio pasó por él. Pero la tensión alrededor no desapareció. Porque los inversores de Richard ahora estaban avanzando hacia adelante. Sus rostros eran serios.
preocupados. Uno de ellos, un hombre mayor con cabello plateado y ojos agudos, habló primero. Richard, dijo con cuidado, esta situación ya se está transmitiendo en línea. Otro inversor levantó la pantalla de su teléfono. El video ya tenía miles de espectadores. Ridiculizaste a un empleado en público, dijo el segundo inversor en voz baja. Convertiste una reunión profesional en un espectáculo. La multitud se volvió aún más silenciosa. Los inversores no parecían enojados, pero su tono llevaba el peso de consecuencias serias. Entonces otra voz se unió a la conversación. Una mujer atravesó la multitud. Era la presidenta del consejo de la empresa. Su postura era recta y su expresión firme. Había llegado solo unos minutos antes, pero claramente había visto suficiente. Richard, dijo con calma, cruzando los brazos, este nivel de comportamiento es inaceptable. Richard tragó saliva. Sus ojos se movieron de rostro en rostro, buscando apoyo. Pero no encontró ninguno. La presidenta continuó. Humillaste a un empleado, frente al personal, los inversores, y ahora Internet. La multitud silenciosa observaba cada segundo. Louis Carter dio lentamente un paso atrás, dándole espacio a Richard. No interrumpió. No añadió nada más. Simplemente permaneció de pie junto a su viejo Cadillac, su presencia tranquila haciendo que el momento fuera aún más poderoso. La presidenta habló nuevamente. El consejo se reunirá inmediatamente respecto a este incidente. Las palabras cayeron con peso. Varios empleados intercambiaron miradas sorprendidas. Uno susurró en voz baja, «Lo van a suspender». Otro respondió, «Puede que pierda la empresa de todas formas». Richard sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Toda la tarde había intentado mostrar poder. Ahora, el poder se le escapaba poco a poco. Las cámaras seguían grabando. La multitud permanecía en silencio. Y en ese silencio, todos podían sentir que algo importante estaba cambiando. Porque a veces, un hombre no pierde el control con una explosión ruidosa. A veces, lo pierde en silencio, mientras permanece en la sombra de alguien que nunca intentó tomarlo en primer lugar. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero la tensión en el aire no desapareció. Las personas regresaban hacia el edificio en pequeños grupos, susurrando entre ellos mientras repetían la escena en sus mentes. Los teléfonos seguían en sus manos, las pantallas brillando con el video que acababan de grabar. Algunos ya estaban subiendo las imágenes. Otros miraban el clip una y otra vez, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Viste el momento en que el Ferrari se detuvo? Y luego tuvo que subirse al Cadillac. No puedo creer que eso realmente haya pasado. La historia se estaba propagando más rápido de lo que cualquiera esperaba. Dentro del edificio de la empresa, los empleados se reunían cerca de las ventanas y en los pasillos, comentando en voz baja lo que habían presenciado. Algunos estaban sorprendidos, otros divertidos, pero muchos sentían algo más profundo, una extraña sensación de que la justicia se había manifestado de la forma más inesperada. Mientras tanto, cerca del estacionamiento, Louis Carter permanecía junto a su Cadillac. No se apresuró a irse. Simplemente abrió la puerta del conductor y revisó el interior del coche de la misma manera que siempre lo hacía. Sus movimientos eran tranquilos, casi rutinarios, como si toda la dramática tarde no hubiera sido más que una pequeña interrupción en un día ordinario. Sacudió un poco de polvo del asiento. Ajustó el espejo. Luego volvió a cerrar la puerta. Algunos empleados se acercaron a él con cuidado. No querían interrumpirlo, pero claramente querían decir algo. Un joven trabajador habló primero. «Señor, eso fue increíble». Louis lo miró con una ligera confusión. «¿Increíble?» El joven asintió. «Usted se mantuvo tranquilo todo el tiempo. Cualquier otra persona habría perdido los estribos». Otro empleado añadió. «Lo manejó con mucho respeto». Louis asintió levemente. No parecía necesario hacer otra cosa. Su voz llevaba la tranquila sencillez de alguien que había vivido lo suficiente como para entender que gritar rara vez resuelve algo. Los empleados sonrieron. Uno de ellos extendió la mano. «Aún así, respeto». Louis estrechó su mano con educación. Al otro lado del estacionamiento, Richard Hall estaba de pie cerca de los miembros del consejo y los inversores. Su conversación se había alejado de la multitud, pero la seriedad de la situación era evidente. La presidenta del consejo habló con un tono firme y controlado. «Richard, esto no se trata simplemente de una carrera». Richard se frotó las sienes, claramente agotado. «Lo entiendo».
No, respondió ella con calma. No creo que lo entiendas. Los demás miembros del consejo permanecían en silencio a su lado. Humillaste públicamente a un empleado, continuó. Pusiste en riesgo la reputación de la empresa frente a los inversores. Y ahora toda la situación está circulando en Internet. Uno de los inversores le mostró su teléfono a Richard. El video ya había acumulado miles de visualizaciones. Los comentarios seguían llegando. Algunas personas se burlaban de Richard. Otras elogiaban a Louis Carter. Internet ya había elegido a su héroe. Richard miró la pantalla. Por primera vez en años sintió algo desconocido. Impotencia. No pensé que llegaría tan lejos, dijo en voz baja. La presidenta lo observó por un momento. Ese, respondió, es exactamente el problema. De vuelta junto al Cadillac, Louis se estaba preparando para irse. Se sentó detrás del volante y colocó ambas manos sobre él durante un momento. El cuero se sentía familiar bajo sus palmas, pulido por décadas de conducción. Antes de que pudiera arrancar el motor, alguien golpeó suavemente la ventana. Louis levantó la mirada. Era la presidenta. Había cruzado el estacionamiento sola. Louis bajó la ventana. Sí, señora. Ella habló con un respeto genuino en su voz. Señor Carter, ¿podría darme un momento de su tiempo? Louis asintió. Por supuesto. Ella miró hacia el edificio donde los empleados se habían reunido. Lo que usted mostró hoy es algo que muchos líderes pasan años intentando aprender. Louis frunció ligeramente el ceño. No hice nada especial. Ella sonrió levemente. Mostró paciencia. Mostró dignidad. Y se negó a aprovecharse de alguien cuando fácilmente podría haberlo hecho. Louis pensó en eso por un momento. Solo terminé la carrera, dijo simplemente. La presidenta entrelazó las manos. Actualmente estamos discutiendo cómo mejorar la cultura dentro de esta empresa. Louis se escuchó en silencio. Y después de ver cómo manejó hoy la situación, continuó ella, nos gustaría preguntarle si estaría dispuesto a ofrecernos su perspectiva. Louis levantó una ceja. Mi perspectiva. Sí, dijo ella. Sobre cómo deberían tratarse las personas entre sí. Durante unos segundos, Louis no respondió. Miró el edificio, a los empleados, al lugar donde había trabajado en silencio durante muchos años. Luego dio un pequeño asentimiento. Si ayuda a que las personas se traten mejor, supongo que puedo intentarlo. La presidenta sonrió. Gracias, señor Carter. Ella se apartó del Cadillac. Louis giró la nave. El viejo motor arrancó con su familiar y suave zumbido. El sonido era tranquilo, constante, confiable. Louis condujo lentamente fuera del estacionamiento, el Cadillac moviéndose con calma a través del cálido aire de la tarde. Detrás de él, la empresa estaba llena de consecuencias y conversaciones. Pero delante de él, el camino estaba en paz. Y en algún lugar de Internet, miles de personas seguían reproduciendo el mismo momento una y otra vez. El momento en que el orgulloso millonario se sentó en silencio en el asiento del pasajero, mientras el silencioso conserje conducía la historia hacia adelante. Cuando el sol comenzó a descender en el cielo, el video de la carrera ya se había extendido mucho más allá del estacionamiento de la empresa. Lo que había comenzado como un pequeño momento presenciado por unas pocas docenas de empleados ahora se había convertido en algo mucho más grande. En las redes sociales, la gente compartía el clip una y otra vez. Algunos se reían del extraño giro de los acontecimientos, otros discutían el significado más profundo detrás de él. Millones de espectadores vieron la misma escena. El Ferrari rugiendo hacia adelante con arrogancia. El Cadillac avanzando con calma detrás. El momento en que el Ferrari se detuvo. Y la imagen silenciosa de Richard Hall sentado en el asiento del pasajero junto a Louis Carter. La gente repetía ese momento más que cualquier otro. No por la carrera. No por el problema del coche. Sino por lo que simbolizaba. De vuelta en la sede de la empresa, los miembros del consejo se habían reunido en una sala de conferencias privada. El ambiente dentro de la habitación era serio y pesado. Papeles estaban esparcidos sobre la larga mesa. Varios teléfonos mostraban el video viral en sus pantallas. Richard Hall estaba sentado en el extremo de la mesa. Su confianza habitual había desaparecido. Por primera vez en años, parecía inseguro. La presidenta habló primero. Esta situación ya ha llegado a los medios nacionales. Un miembro del consejo asintió. El nombre de la empresa es tendencia en Internet. Otro añadió, y no de la manera que normalmente queremos.
Richard se inclinó hacia adelante lentamente. Cometí un error, admitió en voz baja. Las palabras se sentían extrañas saliendo de su boca. Había pasado la mayor parte de su vida negándose a admitir errores. Pero la evidencia era innegable. La presidenta lo observó con atención. Esta empresa ha pasado décadas construyendo su reputación, dijo. Un solo momento de arrogancia no puede permitirse destruir eso. Otro miembro del consejo habló. Lo colocaremos bajo suspensión temporal mientras el consejo revisa las responsabilidades de liderazgo. Las palabras cayeron como una piedra pesada. Richard bajó ligeramente la cabeza. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Louis Carter ya había conducido su Cadillac hasta casa. Su pequeña casa estaba en una calle tranquila rodeada de árboles antiguos y viviendas modestas. El vecindario era pacífico, muy lejos del ruido de las oficinas corporativas y los titulares de Internet. Louis estacionó el Cadillac en su entrada. Apagó el motor y permaneció sentado en silencio por un momento. El coche emitía pequeños sonidos mientras el motor se enfriaba. Dentro de la casa, su nieto Marcus estaba sentado en el sofá viendo televisión. Marcus levantó la mirada cuando escuchó abrirse la puerta. «Abuelo». Louis sonrió. «Hola». Marcus se levantó de un salto. «¿Estás en Internet?» Louis Papadeo. ¿En qué? Marcus corrió hacia él con su teléfono. Myra. Le mostró el video a Louis. Allí estaba. La carrera. La multitud. El Ferrari averiándose. Louis observó en silencio mientras el clip llegaba al momento en que Richard subía al Cadillac. Marcus sonrió ampliamente. «Ahora eres famoso». Louis soltó una pequeña risa. «No era mi intención». Marcus lo miró con curiosidad. «¿Por qué no tomaste la empresa?» Louis se sentó lentamente en su silla. Pensó cuidadosamente en la pregunta. Luego respondió con la misma voz tranquila que Marcus había escuchado toda su vida. Porque ese no era el punto. Marcus frunció el ceño. Entonces, ¿cuál era el punto? Louis se recostó ligeramente. El punto, dijo suavemente, era terminar lo que alguien más comenzó. Marcus pensó en eso por un momento. Mientras tanto, de regreso en la sede de la empresa, los empleados continuaban hablando del evento en conversaciones en voz baja. Algo había cambiado. Durante años, Richard Hall había sido conocido como el poderoso líder que exigía perfección y respeto. Pero después de la carrera, la gente vio algo diferente. Vieron que el poder no siempre pertenece a la voz más fuerte en la habitación. A veces, el poder pertenece a la persona silenciosa que nunca necesita demostrar nada. La presidenta estaba de pie cerca de la gran ventana de la sala de conferencias, mirando hacia el estacionamiento donde la extraña carrera había tenido lugar antes. Uno de los miembros del consejo se acercó a ella. ¿Qué cree que pasará ahora? Ella miró hacia el tramo vacío de pavimento donde había estado la línea de meta. Luego respondió pensativa. Creo que hoy le recordó a todos algo muy importante. ¿Qué cosa? Ella sonrió levemente. Que el carácter importa más que la potencia. Y en algún lugar de la ciudad, Louis Carter estaba sentado tranquilamente en su sala de estar, completamente inconsciente de que su tranquila dignidad acababa de cambiar la dirección de toda una empresa. A la mañana siguiente, el edificio de la empresa se sentía diferente. Los empleados entraban por las puertas de vidrio con una curiosidad silenciosa, saludándose entre ellos con la misma pregunta. ¿Has visto el video hoy? Los teléfonos no dejaban de vibrar. Durante la noche, los sitios de noticias habían difundido la historia. Los titulares aparecían en blogs de negocios y plataformas de redes sociales. CEO desafía a un conserje a una carrera, y pierde. Ferrari se avería mientras un Cadillac clásico termina el trabajo. La lección de la carrera en el estacionamiento. Algunos artículos se burlaban de Richard Hall, pero muchos se centraban en Louis Carter. Lo describían como el hombre tranquilo que se negó a humillar a alguien que lo había humillado. Dentro del edificio, los empleados se reunían alrededor de escritorios y máquinas de café, comentando el momento una y otra vez. Un empleado negó con la cabeza mientras miraba el clip. Mira esta parte, aquí es cuando el Ferrari se detiene. Otro respondió, y mira a Louis, ni siquiera parece orgulloso. Solo le ofrece llevarlo. Alguien más dijo en voz baja, esa es la parte que a la gente le encanta. La escena se había vuelto simbólica. No solo de una carrera, sino de algo más profundo. Mientras tanto,
En una sala de conferencias tranquila en el piso de arriba, el Consejo de Administración ya había comenzado otra reunión. La presidenta estaba sentada al frente de la mesa. El video se reproducía en silencio en una pantalla frente a ellos. Richard Hall estaba sentado cerca, con la postura rígida. Había pasado toda la noche pensando en lo que había sucedido. Por primera vez en muchos años, se había visto obligado a mirarse desde afuera. Y lo que vio, no era halagador. La presidenta pausó el video exactamente en el momento en que Richard subía al Cadillac. Dijo con calma, es el momento que la gente recuerda. Un miembro del consejo asintió. No la carrera. No el Ferrari. Sino la humildad que vino después. Otro miembro miró hacia Richard. A veces el liderazgo se pone a prueba de las maneras más inesperadas. Richard no discutió. En cambio, hizo una pregunta tranquila. ¿Dónde está Louis Carter hoy? La sala quedó en silencio por un momento. Un miembro del consejo revisó un documento. Está trabajando. Richard parecía sorprendido. Vino. Sí, dijo la presidenta. Llegó temprano esta mañana, igual que cualquier otro día. Abajo, Louis Carter empujaba su carrito de limpieza lentamente por el pasillo. Nada en su rutina había cambiado. Quitaba el polvo de los bordes de las ventanas. Vaciaba los botes de basura. Pulía los mismos pisos que había pulido durante años. Algunos empleados se detenían a hablar con él mientras pasaba. Una joven dijo suavemente, «Señor Carter, lo de ayer fue increíble». Louis sonrió con cortesía. «Solo otro día». Otro trabajador añadió, «Está por todo Internet». Louis soltó una pequeña risa. «Internet se mueve rápido. Mañana será otra persona». Continuó empujando el carrito. Pero algo a su alrededor definitivamente había cambiado. Los empleados que antes apenas lo notaban ahora lo saludaban con respeto. Algunos incluso se apartaban para dejarlo pasar. No porque él lo exigiera, sino porque habían visto algo raro. Gracia. Mientras tanto, arriba, Richard Hall estaba de pie junto a la ventana de su oficina mirando hacia el estacionamiento. El mismo estacionamiento donde había ocurrido la carrera. El mismo tramo de pavimento donde su Ferrari se había detenido. Y donde el Cadillac de Louis Carter había terminado el recorrido en silencio. Richard suspiró. Durante años había creído que el éxito significaba siempre ganar, siempre dominar, siempre ser el más rápido, el más ruidoso, el más poderoso. Pero ayer le había mostrado algo incómodo. A veces la persona que gana la historia, no es la que la empieza. Se apartó de la ventana y caminó hacia el ascensor. Momentos después, salió al pasillo donde Louis Carter estaba trabajando. Louis levantó la vista de Pula una barandilla. Oh, buenos días, señor Hall. Su tono no tenía amargura. Ningún resentimiento. Solo la misma calma y cortesía de siempre. Richard dudó por un momento. Luego habló en voz baja. Louis. Pedimos habla. Louis se apoyó ligeramente en el carrito de limpieza. Claro. Richard respiró profundamente. Te debo una disculpa. Louis pareció sorprendido. ¿Por qué? Richard miró hacia el suelo. Por ayer, y probablemente por muchos días antes de eso. Louis lo observó por un momento. Luego dijo algo sencillo. Todos tienen días malos. Richard negó con la cabeza. No. Eso no fue solo un mal día. Louis no lo interrumpió. Simplemente escuchó. Y en ese pasillo silencioso, ocurrió algo poco común. El hombre que una vez controlaba todo, finalmente comenzó a aprender algo que había ignorado durante años. Que el respeto, no se gana con poder. Se gana con carácter. El pasillo permaneció en silencio después de que Richard Hall dijo esas palabras. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El suave chirrido de la rueda del carrito de limpieza de Louis Carter resonó débilmente contra el suelo pulido, siendo el único sonido que llenaba el espacio entre ellos. Richard estaba allí de pie de forma incómoda, algo que no había sentido en años. Había pasado la mayor parte de su vida hablando con seguridad, dando órdenes, controlando los resultados. Sin embargo, ahora, de pie frente al hombre del que se había burlado el día anterior, las palabras de repente se sentían difíciles. Louis lo observaba con calma. No había enojo en su rostro. Ningún orgullo. Solo paciencia. Richard finalmente habló otra vez. He estado pensando en ayer toda la noche. Louis asintió ligeramente. Difícil no hacerlo.
Richard mostró una pequeña sonrisa avergonzada. Ese video está en todas partes. Louis soltó una pequeña risa. Eso dice mi nieto. Richard se mostró sorprendido. Lo vista. Marcus me lo enseñó. Louis apoyó suavemente las manos sobre el mango de su carrito de limpieza. Ahora cree que soy famoso. Richard rió en voz baja por primera vez desde la carrera. La verdad, un poco sí lo eres. Pero luego su expresión volvió a ponerse seria. Hablaba en serio cuando lo dije, continuó Richard. Lamento cómo te traté. Louis lo observó con atención, como si evaluara la sinceridad detrás de las palabras. Luego asintió. Te creo. Richard exhaló lentamente. Esa pequeña aceptación significaba más de lo que esperaba. Pero algo más lo había estado inquietando desde que terminó la carrera. Algo que aún no entendía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Richard. Louis inclinó la cabeza. Claro. Richard dudó. Cuando mi Ferrari se averió, podría simplemente haber pasado de largo. Louis levantó ligeramente una ceja. Podría haberlo hecho. Podrías haberte reído, continuó Richard. Podrías haber hecho que la multitud también se riera de mí. Louis se encogió ligeramente de hombros. Pero no lo hice. Richard lo miró directamente. ¿Por qué? Louis se apoyó un poco en el carrito, pensando un momento antes de responder. Porque la vergüenza enseña a la gente más rápido que los insultos. Richard frunció ligeramente el ceño. No lo entiendo. Louis habló lentamente, escogiendo sus palabras con cuidado. Si me hubiera reído de ti, habrías pasado el resto de tu vida enfadado conmigo. Richard pensó en eso. Louis continuó. Pero dejarte sentarte en el asiento del pasajero, y terminar tu propia carrera, hizo una breve pausa. Eso te dio tiempo para pensar. Richard bajó la mirada. Louis tenía razón. El silencioso viaje hasta la línea de meta había sido más incómodo que cualquier insulto, porque lo obligó a enfrentarse a sí mismo. Louis sonrió suavemente. A veces la gente no necesita castigo. Solo necesita perspectiva. Richard asintió lentamente. En ese momento, varios empleados que caminaban por el pasillo notaron a los dos hombres hablando juntos. Disminuyeron el paso con curiosidad. Solo un día antes, Richard Hall había estado por encima de todos en la empresa como una figura intocable. Ahora estaba en el pasillo hablando tranquilamente con el conserje al que había desafiado. Y extrañamente, la conversación parecía igual. Respetuosa. La presidenta apareció al final del corredor y se acercó a ellos. Buenos días, señores. Louis asintió con cortesía. Buenos días. Richard se enderezó un poco. La presidenta miró a Louis. Quería agradecerle nuevamente por ayer. Louis sonrió. No hice mucho. Ella negó con la cabeza. Hizo más de lo que cree. Luego se volvió hacia Richard. La reunión del consejo concluyó esta mañana. La expresión de Richard se volvió seria. Lo entiendo. La presidenta habló con calma. Permanecerá suspendido mientras reestructuramos ciertas responsabilidades de liderazgo. Richard asintió. Ya lo esperaba. Pero sus siguientes palabras lo sorprendieron. Sin embargo, continuó, también creemos que las personas merecen la oportunidad de crecer. Miró brevemente hacia Louis. Ayer nos recordó que el liderazgo no se trata solo de autoridad. Hizo una pausa. Se trata de humildad. Richard entendió el mensaje. Por primera vez en su carrera, le estaban pidiendo convertirse en un tipo diferente de líder. No el ruidoso. No el dominante. Sino el que realmente escucha. Louis volvió a tomar su paño de limpieza. Bueno, dijo suavemente, los pisos no se van a limpiar solos. La presidenta rió en voz baja. Richard observó cómo Louis comenzaba a caminar nuevamente por el pasillo con su carrito. El mismo ritmo constante. La misma presencia tranquila. Y de repente Richard se dio cuenta de algo. La carrera de ayer no había sido solo sobre coches. Había sido sobre dirección. Y mientras Richard había pasado años avanzando a toda velocidad tan rápido como podía, Louis Carter había estado avanzando lentamente todo el tiempo. Pero de alguna manera, había estado recorriendo el mejor camino desde el principio. Durante los días siguientes, la empresa volvió poco a poco a su ritmo normal, pero algo en el lugar había cambiado de manera innegable. Las mismas oficinas, los mismos pasillos, el mismo estacionamiento,
y sin embargo el ambiente se sentía distinto. Los empleados se saludaban con más calidez. Las conversaciones llevaban un poco más de respeto. Y cada vez que alguien pasaba junto a las grandes ventanas que daban al estacionamiento, sus ojos se dirigían naturalmente al lugar donde había comenzado aquella extraña carrera. La historia ya se había extendido mucho más allá de las paredes de la empresa. Millones de personas habían visto el video en Internet. Programas de noticias hablaban de ello. Comentaristas de negocios lo analizaban. Algunos lo llamaban la lección de liderazgo más inesperada del año. Pero para Louis Carter, la vida seguía siendo casi exactamente la misma. Cada mañana llegaba temprano, tal como lo había hecho durante décadas. Estacionaba su viejo Cadillac de 1930 en el mismo rincón tranquilo del estacionamiento, bajaba lentamente y entraba al edificio llevando sus utensilios de limpieza. No revisaba Internet. No hablaba de la carrera. Para él, simplemente había sido otro momento dentro de una vida larga llena de trabajo, paciencia y dignidad silenciosa. Dentro de la empresa, sin embargo, el consejo había estado ocupado. Una semana después del incidente, los empleados recibieron un correo anunciando una reunión general de la compañía. A media mañana, todo el personal se reunió en el gran salón de conferencias. Los trabajadores llenaban los asientos, susurrando con curiosidad sobre cuál podría ser el anuncio. Al frente de la sala estaba la presidenta. A su lado, estaba Richard Hall. Pero algo en Richard parecía diferente. No llevaba la expresión segura que todos estaban acostumbrados a ver. Su postura era más calmada, más reflexiva, como la de un hombre que había pasado varios días pensando profundamente en algo importante. La presidenta dio un paso al frente primero. Gracias a todos por venir, comenzó. Su voz se extendió por la sala silenciosa. Como todos saben, la semana pasada ocurrió un incidente en nuestro estacionamiento que atrajo mucha atención. Algunos empleados intercambiaron sonrisas cómplices. Los teléfonos habían estado vibrando con ese video durante toda la semana. Ella continuó. Aunque la situación comenzó como un momento desafortunado de mal juicio, también se ha convertido en un poderoso recordatorio de los valores que esta empresa debería representar. La sala quedó en silencio. Luego se volvió hacia Richard. El señor Hall quisiera decir algunas palabras. Richard avanzó lentamente. Durante un momento simplemente observó a la multitud, los mismos empleados a los que había dirigido durante años. Luego habló. Les debo a muchos de ustedes una disculpa. La honestidad en su voz sorprendió a la gente. Construí esta empresa creyendo que el éxito significaba ser la persona más fuerte de la sala, continuó. La más ruidosa. La más poderosa. Hizo una breve pausa. Pero la semana pasada, alguien me recordó que la verdadera fortaleza se ve muy diferente. Un murmullo recorrió la audiencia. Todos sabían a quién se refería. Richard miró hacia el fondo de la sala. Louis Carter estaba allí de pie tranquilamente, apoyado contra la pared con su carrito de limpieza a su lado. Ni siquiera había planeado asistir a la reunión. Richard continuó. Louis Carter mostró más profesionalismo, paciencia y dignidad en 10 minutos de lo que yo mostré en años de liderazgo. La sala estalló en un aplauso suave. Louis pareció sorprendido. Richard sonrió ligeramente. Lo desafié a una carrera para demostrar mi poder, dijo. Pero lo que él demostró en cambio, fue carácter. Los aplausos se hicieron más fuertes. Luego Richard añadió algo inesperado. Como parte de los cambios de nuestra empresa de ahora en adelante, el Consejo le ha pedido a Louis Carter que nos ayude a asesorar sobre cómo construir una cultura laboral más respetuosa. Suspiros y sonrisas se extendieron por la sala. Louis parpadeó sorprendido. La presidenta asintió hacia él con una sonrisa cálida. Richard terminó con una última declaración. Y les prometo esto, la próxima vez que compita con alguien, no será para demostrar que soy mejor. Sonrió levemente. Será para ver qué puedo aprender. La reunión terminó con aplausos que resonaron por todo el salón. Más tarde esa misma tarde, Louis caminó de regreso al estacionamiento. Su Cadillac lo esperaba pacientemente en su lugar habitual. El sol se reflejaba suavemente en su pintura negra desgastada. Louis abrió la puerta y se sentó detrás del volante. Por un momento, simplemente apoyó las manos en el volante, como siempre lo hacía. Al otro lado del estacionamiento, el Ferrari de Richard Hall también permanecía en silencio. Pero de alguna manera, los dos coches ahora se sentían muy diferentes. Uno había sido construido para la velocidad y el poder. El otro había sido construido para la resistencia y el tiempo.
Luis arrancó el Cadillac. El motor zumbó suavemente, constante y confiable. Mientras salía del estacionamiento, algunos empleados cercanos le saludaron con respeto. Luis devolvió el saludo con una pequeña sonrisa. Detrás de él, el edificio de la empresa se erguía bajo el sol de la tarde. Delante de él, la carretera se extendía tranquila. Y en algún lugar de Internet, millones de personas seguían viendo el mismo momento una y otra vez, el momento en que el hombre más ruidoso de la sala perdió el control de la historia, y el hombre más silencioso la condujo tranquilamente hasta la línea de meta. Porque al final, el poder se desvanece. La velocidad disminuye. Pero el carácter siempre cruza la línea de meta.